Hola a todos, reciban un saludo por parte de este canal, Materialismo Dialéctico Hoy, ¿no? En esta ocasión continuaremos con nuestra serie de videos sobre la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y sobre el desarrollo del partido bolchevique y finalmente el fin del partido bolchevique. El día de hoy hablaremos de esta situación. Eso es lo que representó el estalinismo. Los políticos burgueses e incluso los oportunistas reformistas suelen identificar la burocracia stalinista con Lenin y su política. Y al respecto tenemos que decir que entre Lenin y Stalin había una diferencia, ¿no? Que era un mar de sangre, ¿no? Stalin, para imponerse en el poder, tuvo que haber liquidado de forma física a todos los viejos cuadros del partido bolchevique. Con ello queda demostrado que no es lo mismo, ¿no? Y una vez más ponemos en su lugar a los ufólogos de las ciencias sociales suelen decir este tipo de cuestiones, ¿no? Y como ustedes saben, ¿no? La lucha de materialistas, como materialistas dialécticos, como marxistas, es contra todo pensamiento mágico, tanto dentro de la ciencia, como, pues, naturales, como dentro de las cuestiones sociales, ¿no? Y bueno, entonces continuamos en ese sentido, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Que tras el triunfo de la Revolución Rusa, 20 ejércitos habían entrado a invadir la Unión Soviética. Entonces, lo que tuvieron que hacer en aquel entonces Lenin y Trotsky fue organizar un ejército, ¿no? El Ejército Rojo, que era el ejército de los obreros principalmente y dirigido por León Trotsky en aquel entonces. Este ejército fue a enfrentarse en contra de la invasión de estos 21 ejércitos, 20 ejércitos, contra el Estado soviético naciente, ¿no? Y evitar el Estado obrero. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Se tropezaron los burgueses a nivel mundial, o mejor aún, o mejor dicho, chocaron con pared. Y el Ejército Rojo fue capaz de detener esta invasión. Sin embargo, no fue suficiente para detener los problemas en la naciente Unión Soviética, ¿no? Las masas estaban cansadas, ¿no? Originalmente la revolución había nacido en parte porque ya los soldados no querían estar dentro de la Primera Guerra Mundial y desafortunadamente durante un rato más tuvieron que estar durante la Primera Guerra Mundial. De eso ya en otra ocasión hablaremos qué fue lo que sucedió en estos momentos. Y después llega esta invasión, tuvieron que reorganizar el Ejército Rojo y en esa guerra civil fue donde se perdió a lo más importante del partido bolchevique, ¿no? Los cuadros ya formados, los dirigentes obreros fueron perdidos en esa guerra, ¿no? Desafortunadamente, el pueblo soviético tras esto, pues obviamente quedó cansado. Tenían que llorarle a sus muertos, tenían que restablecerse de alguna forma u otra, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurría? Se acuerdan de los videos pasados donde hablábamos, ¿no? Que todo el viejo aparato zarista tuvo que haber sido recontratado para echar adelante al país naciente, que era en ese momento el país más progresista, el país más avanzado en el sentido de democracia, en el sentido social, pero al mismo tiempo era el país más atrasado en sentido tecnológico. Eso es lo que explicaba Lenin, ¿no? Es así como concebía Lenin a Rusia, como un país el más avanzado en ese sentido de que había sido destruida la burguesía, pero al mismo tiempo era el más atrasado tecnológicamente, culturalmente y cuestiones que tenían que repercutir, ¿no? Pues bien, como dijimos, el aparato zarista, este viejo aparato zarista que fue contratado de forma no de forma permanente, sino de forma provisional, pues ¿qué es lo que tenía a su control? Toda la ciencia, toda la cultura en general, toda la cultura, porque la ciencia forma parte de la cultura, y como Engels explicó hace tiempo, ¿no? Cuando tú tienes una clase social o grupo social, porque la burocracia estalinista jamás llegó a ser una clase social, era siempre una casta parasitaria, tiene a su control algo, no lo va a soltar y lo va a usar a su beneficio. En este caso, si tenían a su control, el control del Estado, lo iban a seguir utilizando para su propio beneficio y verse ellos ayudados a sí mismos, ¿no?
¿qué fue lo que empezaron a hacer entonces? Empezaron a luchar para mantener sus privilegios que se mantenían por encima del trabajador convencional. Eso significaba luchar en contra del partido bolchevique y luchar en contra de toda la clase trabajadora. Sin embargo, esta casta tiene su poder estancado no precisamente en la propiedad privada de los medios de producción, sino en la colectivización de los medios de producción, de tal forma que ellos lo que querían era gozar de esos privilegios que habían ganado y al mismo tiempo prevalecer, entre comillas, lo que ellos llamarían como una especie de paz. Ya no querían ningún pleito con nadie, querían en su momento ya gozar de sus beneficios sin tener que pelear con nadie, ni con los obreros, ni por supuesto con contra del partido bolchevique, ¿no? Durante ese periodo, también los trabajadores o los obreros convencionales se vieron obligados a llevar a cabo jornadas de trabajo que coincidían entre 10 y 12 horas de jornadas de trabajo, ¿no? Esto es lo que trabajaba normalmente un obrero convencional en aquel entonces, ¿no? Y esa es parte de la preocupación que tenía Lenin al respecto, porque lo que quería Lenin era que los obreros sí tuvieran más tiempo libre, por eso la campaña por las 8 horas del trabajo, porque en la medida en que los obreros tuvieran más tiempo libre, lo iban a emplear más en política y en ese sentido iban a dar una lucha abierta en contra de este sector parasitario que se estaba formando dentro de la Unión Soviética, ¿no? Y no permitirles pues que gente estuviera ahí enquistada, ¿no? De ahí también la necesidad del triunfo de la revolución socialista a nivel mundial, como habíamos platicado, en particular en Alemania en 1918, cuando finalmente terminó siendo derrotada la revolución alemana en 1918. Y con ello, y tras posteriores derrotas, de las que después hablaremos en otros videos, y que finalmente terminaron dejando aislada a la Unión Soviética, y eso le estaba dando mucho más tiempo de acción, mucho más margen de acción a esta nueva casta que estaba esperando luchar en contra del partido bolchevique para mantener sus privilegios de clase, ¿no? Con ese afán, en 1919 surge el Comisariado del Pueblo de la Inspección Obrera y Campesina, los Rapkrin, ¿no? Y en esa tarea, su tarea de este comisariado era velar por los intereses de los trabajadores y luchar en contra de los nuevos oportunistas que se estaban acercando al partido bolchevique como dirigentes, ¿no? Era mantener a raya todo este sector. Al frente se puso a la peor persona que había en ese momento, pero que en un momento dado todo el mundo había confiado en él, Joseph Stalin. Stalin, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a cuchupar con este sector en vez de luchar en contra de él. Empezó a familiarizarse con ellos en lugar de luchar en contra de ellos. Y es ahí donde empieza a levantarse Stalin como una figura que nunca fue un dirigente destacado durante la revolución ni antes de la revolución, sino que fue donde empezó a destacar en este periodo, ¿no? Las críticas iniciales en 1920 empezaron por parte de León Trotsky y Lenin en un momento dado solamente veía que el problema era parte del atraso cultural, económico de la ex Unión Soviética. Pero, ¿saben? La evolución de Lenin fue cambiando, el punto de vista de Lenin fue cambiando. 1920, 1921 y en 1922 empieza a darle Lenin la razón al viejo León Trotsky. De hecho, nosotros podemos leer en las obras de Lenin la siguiente cita sobre esto, lo primero que empezaba a discutir con León Trotsky. Empezaba a decir, cuando él empezaba a ver, esta idea surgió del camarada Trotsky, parece ser hace tiempo. En ese momento yo estaba en contra, pero después de examinar el asunto más de cerca, me di cuenta de que contiene una idea correcta. Como ven, el mismo Lenin poco a poco empezó a convencerse de los puntos de vista de León Trotsky
y él posteriormente iba a iniciar una lucha en contra de la burocratización del Estado. Desafortunadamente vinieron más acontecimientos, ¿no? Y de los cuales empezaremos a hablar en otros videos. Vamos a estar haciendo estos videos cortos poco a poco para que no se vayan saturando de información, dado que van a ser pues varios videos al respecto, ¿no? Suerte, camaradas.